Shalom, shalom, Parashat Vaishlach. En nuestra parashá encontramos la vuelta de nuestro padre Jacob, que vuelve de Harán, donde había ido, en cierta medida escapándose de su hermano Esav, en otra medida para construir su familia, donde encuentra a sus esposas, donde nacen la mayoría de sus hijos. Esav vuelve de Harán, y en los últimos psukim de la parashá anterior, Vayetze, encontramos la famosa réplica o el famoso dicho que trae precisamente el último de los psukim, que dice: Vayomer Yaakov kasher ra'a machane Elohim se. Y dijo Jacob cuando vio este campamento divino. Se refiere a que cuando va volviendo a Eret Israel, como dice el pasuk anterior, Jacob alach ledarko, que vuelve a Eret Israel, que es su derech, Vaifgeu vo malaché Elohim, y ahí vio los ángeles divinos. Vayomer Jacob kasher ra'am, y dijo Jacob cuando los vio, ¿qué cosa? Mahane Elohim, se, este campamento divino, Vaikra Shema Makom Haho Mahanaim, y llamó este campamento Mahanaim, dos. Mahanaim siempre son dos campamentos. ¿Por qué? Porque uno era de los ángeles de Hutzlaaretz que subían, volvían al Shamaim, y otros de los ángeles de Eret Israel que bajan para acompañarlos. Como dice Rashi Alamakom, Malachim shel Eret Israel ba'u likrato. Los ángeles que lo van a acompañar en la tierra de Israel vienen a su encuentro, le lavotó la haaretz, para acompañarlo a la tierra, o sea, la tierra de Israel. Mahanaim, ¿por qué la expresión Mahanaim doble? Como ya expresamos, dice Rashi, Shtei Mahanot, dos campamentos, el Hutz Laaretz, de fuera de Eret Israel, Shebau Imo Atkam, que llegaron con él hasta aquí, Beshel Eret Israel, Shebau Likrato, y los de Eret Israel que lo vienen a recibir. Y como ya había dicho Rashi al principio de la parashá anterior, que los ángeles de Eret Israel tienen un nivel espiritual mayor, en cambio los ángeles de Juzlar es menor. Entonces eso quiere decir ahora que Jacob ingresa con toda su familia, ingresa con la mayoría de sus hijos, ingresa con un nivel de esfuerzo muy grande. En Eret Israel ese esfuerzo se va a elevar mucho más y va a recibir justamente la compañía de los ángeles, o sea que su nivel espiritual, eso es el ángel que está dentro de él, lo va a elevar mucho más y su nivel espiritual va a ser extremadamente alto. Y esto le va a permitir hacer el segundo paso en la construcción del pueblo judío. El primer paso ya lo realizó cuando se casa con sus esposas, cuando tiene sus hijos, como leímos en la parashá anterior. Y ahora en esta nos encontramos ante un hito que viene a ser como un eje sobre el que va a girar la historia de los hijos de Israel, Israel es Jacob, sobre el cual se va a construir toda nuestra historia en estos últimos prácticamente 2000 años, que es el encuentro con su hermano. Jacob tenía eso todavía pendiente, el reencontrarse con su hermano Esav, y poner los puntos claros sobre una profecía que su madre Rivka había recibido sobre las dos naciones que iban a contender una con otra, sobre que el mayor va a servir al menor, y lo que le llevó a ella a realizar esa estrategia para que las bendiciones de Isaac recayeran precisamente en Jacob y no en Esav. Y en este momento, al volver a la tierra de Israel, eso está pendiente. O sea, necesita reencontrarse con su hermano justamente para que las cartas del juego humano, del juego divino, del juego cósmico, estén ubicadas en los lugares que corresponden. Jacob sabe muy bien cuál es su función en este mundo. Sabe también muy bien cuál es la función de su hermano en este mundo, y sabe que ambos objetivos no siempre van a estar de acuerdo uno con otro, y no siempre van a ser una combinación armónica, sino que va a ocurrir que nos vamos a encontrar con diferentes posiciones
y a veces también con encuentros que van a terminar de una manera trágica entre los descendientes de Esav y los descendientes de Jacob. Primero, antes de ingresar a explicar esto, tenemos que entender una cosa simple según la perspectiva que nuestros sabios nos han enseñado. Jacob, Israel, es el pueblo judío, ya sea el pueblo judío que incluye las 12 tribus, de las cuales 10 hoy día están perdidas, ¿sí? O las que quedan se consideran Am Israel, y Esav, o sea, los descendientes de Esav, se consideran el mundo occidental. El mundo occidental en las perspectivas en que éste existe, o sea, desde el punto de vista religioso, que ellos han abrazado la fe del Otoaish, o sea, la fe de Yeshua, desde un punto de vista global, todo aquello que puede simbolizar el mundo occidental, el mundo moderno, en todos aquellos aspectos que son contrarios a la fe de Israel. Y este imut, este encuentro no siempre afortunado que hemos tenido con ese otro mundo, es justamente lo que está en el Sod, lo que está en la parte más profunda de esta parasha. Ya antes habíamos escuchado del patriarca, que en este momento es el jefe del mundo espiritual del momento, no Jacob, sino su padre, de Yitzhak, que él mencionó algo, mencionó como una especie de código, que muchas veces no lo entendemos por completo, pero que es necesario aclarar también como parte de nuestras introducciones para el entendimiento de las relaciones con el mundo occidental. Cuando Yitzhak sospecha algo sobre a quién le trae la comida y a quién tiene que bendecir, pide que se acerque porque quiere tocarlo. Ya sabe que es una persona con mucho vello, entonces va a ver si es que es lo que es así. Y cuando él toca las manos, le dice Yadaim Yedei Esav, Kol Kol Yaakov, o Kol Yaakov, Yadaim Yedei Esav. Voy a explicar por qué el repetir esto de una forma y repetirlo de otra. Simplemente la Torah dice que la voz es la voz de Jacob, o sea, la forma en que él habla, no solamente el tono de la voz, sino la forma, digamos, la elegancia o los modos con los que habla son los modos de Jacob. Sin embargo, las manos son las manos de Esav. ¿Qué significa esto? Esto es un código, no simplemente una descripción de la voz de una persona y de las manos de él, sino que hay acá algo más profundo. Porque Bemet, Kol, la voz y las manos se van a combinar. Y así vamos a tener en el sistema más óptimo, Kol, Kol Yaakov, la voz de Jacob, Yadain y de Esav. Esto lo podemos interpretar así. La voz significa todo aquello que indica lo espiritual, lo profundo, lo que está dentro, el Kol que sale y se manifiesta, es justamente todo nuestro sistema de valores, nuestra fe, nuestra emuná, la emuná de Israel, el comportamiento ético y el cumplimiento de las mitzvot. Y entonces, ¿qué es Yedei Esav? Cuando la voz es la voz de Jacob, entonces las manos son las manos de Esav. ¿Qué quiere decir? Esav está escrito en la Torah que Ur allá Ish Tzaid, era un cazador, o sea, él cazaba con sus manos, cazaba animales. Esto quiere decir que era un hombre de la Asiyá, Esav, Asui, nació prácticamente hecho. Era un hombre de la factoría, era un hombre de lo que se hace, del hecho, del maasé, de lo material. Estas dos cosas no son antagónicas. No es que una persona que se dedique a la factoría, al hacer, a la construcción, al construir el mundo material de diferentes formas, ya sea a los niveles simples de la construcción de edificios hasta la fabricación de high-techs, etc., eso no es pasul. Cuando esto tiene la voz de Jacob y ambas cosas se combinan, entonces tenemos la ecuación perfecta. La voz, la espiritualidad de Jacob, y tenemos las manos, o sea, tenemos la forma de expresar esa voz de quién, de Esav. Y eso incluye también, debido a que Esav es cazador, que muchas veces
expresión de la voz de Jacob va a necesitar la aplicación de la violencia o de la fuerza, mejor, violencia es una palabra que a veces no es bien entendida, la aplicación de la fuerza para que justamente el proceso espiritual se mantenga. Entonces, Kol Kol Jacob, Yadain y de Esav. La voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esav. Pero esto podemos también interpretarlo de otra forma. Y en esto hay que entender que en la profundidad de lo que quiero decir. Número uno, Kol Kol Jacob es lo interno, lo pnimi, como dijimos. Yadain y de Esav es la expresión externa de esa voz. ¿Cuál es la expresión externa de una voz? El idioma. Entonces, muchas veces la voz va a ser la de Jacob, sin embargo, el idioma va a ser el idioma de Esav. Como en este momento que yo les estoy hablando en un idioma que es un idioma de las naciones del mundo. No estoy hablando en el idioma que Jacob hablaba, ni el idioma que los patriarcas hablaron. Entonces, Kol Kol Jacob, la voz es la voz de Jacob, sin embargo, el instrumento lingüístico con que se comunica esa voz es de Esav. Y esa es una ecuación que es una ecuación óptima, simplemente. Pero también podemos tener Kol Kol Jacob, Be'adain Yedei Jacob. O sea, podemos tener el pensamiento de Jacob y el idioma de Jacob. Son las dos cosas que sean lo mismo. También podemos tener Kol Kol Esav, o sea, que Bemet tenemos dentro de la persona, tiene los pensamientos de Esav y tiene el Kol Jacob, o sea, que la voz esta de Jacob se ha transformado en la voz de Esav y las Yadain, que son de Esav, se han transformado en las Yadain de Jacob. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a las corrientes religiosas y modernistas hoy día, que el pensamiento profundo es un pensamiento de Esav, o sea, es el pensamiento del asesino, es el pensamiento del idólatra, es el pensamiento del Ish Tzai, del cazador, que quiere expresarlo con la voz transformada en manos de ¿quién? De Jacob, o sea, expresarlo Keilu con los Keilim de Jacob, o sea, como si fuese cubierto por algo, la imagen típica del mundo occidental, que con muy hermosas palabras, como pueden ser eutanasia, como pueden ser identidad de género, como pueden ser una serie de cosas donde una palabra del diccionario se ha juntado con otra, pero que por debajo tiene justamente el Kol, no de Jacob, sino de Esav. Y tenemos obviamente el Kol Esav y Adain Esav. O sea, tenemos la voz de Esav y las manos de Esav, eso es la Shoah, el holocausto, ¿sí? Donde también la ideología y también la práctica vienen en contra de todo, ¿sí? Bueno, además de hacer esta pequeña introducción para poder ingresar justamente en la lectura de esta parte de la Parashá, después de que hemos localizado la voz y las manos, es importante que localicemos ahora el mensaje que esta parte de la Parashá tiene con respecto a nuestro mundo. Dice la Torah, Vayakom balayla hu, se levantó en la noche, quien Jacob, Vaikach de Shte Nashav, tomó a sus dos mujeres, Bet Shtei Shivhotav, y tomó también a sus esclavas, Bet Ahad Asar Yeladav, y a sus 11 hijos, Veyabor et Mahabar Yabok. Y cruzó un riachuelo que tenía allí cerca de donde vivía, se llama Yabok, lo puso al otro lado, o sea, quiso modificar el campamento por miedo a lo que pueda hacer su hermano en contra de él y de su familia. Vaikajen Vayavirem et Nahal, los tomó y pasaron el Nahal, Vayaver et Hasher lo, y traspasó todo lo que tenía, todas las propiedades que le había traído, los bienes que tenía, los pasó de un lugar a otro. Vaivater, hay midrashim sobre este punto, pero me interesa llegar a esta situación. Vaivater Jacob levado. Se quedó Jacob solo. ¿Qué significa se quedó Jacob solo? Dice Rashi, Shahach pachim ktanin bechazar alehem. Se había olvidado de unos pachim ktanim, o sea, se había olvidado de unos instrumentos pequeños y volvió por ellos. Siendo una situación peligrosa, ¿cómo es posible que Jacob
teniendo el peligro de Esab o de las personas que van con Esab, vuelva de noche a buscar al primer lugar donde había retirado su campamento unos Pajim Ktanim, entonces la explicación simple que tenemos, esto es un poco más complejo, pero sin embargo los sabios han enseñado que los bienes del tzadik son muy preciados para él, incluso que sean bienes pequeños, porque sabe que con eso se hace Avodat Hashem. Incluso que sea un pequeño plato, incluso que sea una pequeña moneda, sabe que eso puede ser tzedakah, si no es una pequeña moneda, un pequeño plato para servir algo a alguien cuando venga y que haga sobre eso brajá. O sea, el mundo material siempre destinado al mundo espiritual, por lo tanto el mundo material vale mucho para el tzadik, es muy, muy, muy importante para el tzadik. Entonces vuelve por estos Pajim Ktanim, y en ese momento Vayavek Ishimo, Ad Halot HaShachar. En ese momento lucha un hombre con él, Ad Halot HaShachar, hasta que sube el alba. ¿Quién es este hombre? El Midrash nos enseña, y esa es la tradición de Hazal, que este hombre es el ángel de Esab, o sea, el Samach Mem. Y esto entonces nos quiere decir que antes que Jacob va a encontrarse con su hermano físico, con la persona de carne y hueso que es Esab, con el cual tendrían que haber compartido los proyectos divinos entre voz y manos, como acabamos de decir. Lamentablemente eso no fue así. Antes de encontrarse con él directamente, va a tener un encuentro místico, en un sueño, con un Ish. Podemos decir, como acabo de afirmar, que lo que ocurrió acá fue un sueño, o sea, una situación mística, metafísica. Podemos decir que ocurrió. Para nuestro tema no es tan importante el cómo se dio, sino qué fue lo que ocurrió. Y al luchar Jacob con el ángel de Esab, entonces nos muestra aquí que hay una correlación, que hay una compañía en la cual Jacob no está totalmente ausente de esa otra parte, que esa otra parte es Esab, su hermano, a partir del ángel que lo define a Esab, que es el Samach Mem. Y por lo tanto, esta situación que vemos acá es una recreación, un remake, de la creación del mundo, donde la presencia del Samach Mem fue trágicamente notoria justamente para los primeros habitantes de la tierra, Adán y Javá. Entonces también acá y en cada uno de los sitios importantes que hemos estudiado, aparece nuevamente la imagen del Samach Mem como alguien que está de alguna manera poniéndonos constantemente frente a un edgar, a un desafío. El desafío acá de Jacob va a ser un desafío espiritual, obviamente, pero que se va a reflejar también en algo material. ¿A qué nos referimos? Porque dice, Vayavek Ishimo, luchó un hombre con él. O sea, que estamos hablando de una lucha. Esa lucha no es solo metafísica, sino que va a expresarse después en la vida de Jacob y sus descendientes, como en la vida de su hermano y de sus descendientes, en una lucha también material. O sea que en este momento Jacob está frente a un desafío muy grande, que es transformarse, la última transformación que le queda, en un hayal, en un soldado, o sea, en el guerrero. Esta es la última parte justamente de sus niveles de elevación espiritual que ha tenido. Tenemos el Midrash, no presente en la Torah, pero sí se puede estudiar de él, donde vemos a Jacob en la Yeshiva de Shem Be'ever transformado en el Jajam, que es el camino del sabio. Tenemos a Jacob en Harán, lo vemos transformado en un padre de familia, es el camino del patriarca. Lo vemos estructurando muchas cosas con respecto a sus propiedades, etcétera. Todo lo que tiene que hacer es el camino del Barasiá, de la persona que hace, y ahora nos lo encontramos justamente en el momento en que tiene que avanzar a otro punto más, que es el camino del guerrero. Y allí es donde se encuentra con el ángel de Esab.
Adalot Shahar, y va a luchar con él hasta que amanezca. O sea, la lucha se realiza de noche. La capacidad que él va a tener, Jacob vino, de transformarse en guerrero va a ser durante la noche, o sea, precisamente la noche comparada con el Galut. Sin embargo, la lucha mayor, el punto álgido mayor, se va a dar justamente Balot HaShahar, o sea, cuando se presente la Geulah. Durante la noche vamos a ver que puede ser que uno venza, que el otro venza, es el Galut, la dispersión en la que hemos vivido, que muchas veces hemos tenido periodos mejores, periodos peores, pero el punto central de esa lucha, donde Bemet se va a demostrar que Jacob se ha transformado en el guerrero que ha optado por ese camino, lo vamos a tener cuando amanezca, o sea, en lo que se conoce como la Geulah, y en todo lo que se va a estructurar como la guerra de Gog y Magog. Vayar Kiloya Hollo. Continúa el pasuk siguiente. Estamos en el Perek Lamet Bet 32, en los versículos. Leí los versículos 23, 24, 25 y ahora estamos en el 26. Vayar Kiloya Hollo. Vio que no podía con él. Vaiga Bejaf Yerejo. Vio el ángel, el hombre este, que es el ángel de Sab, vio que no podía con Jacob y lo golpea en el muslo. Bateká, y le sacó, le dislocó Jaf Yerech, el hueso del muslo, Jacob de Jacob Avocó Imo, cuando estaba luchando con él. Hay acá una situación física que ocurre, que lo golpea en el muslo, en la cadera, y le saca el hueso de la cadera, que eso es obviamente también algo que hay que estudiar y vamos a hablar sobre eso. Bayomer, y entonces le dice el ángel a Jacob Shalgeniki a la Shahar, déjame ir que ya amaneció, o sea, en el momento en que ya amanece, o sea, el momento de la Geulah, el ángel de Esab que viene justamente a mostrar el galut de la noche, ya no es necesario que esté, no es necesario que exista. Ya la maldad, cuando amanece, desaparece. Entonces déjame que me vaya. Bayomer lo hashalejeja, y le dijo, Bayomer lo hashalejeja, no te voy a dejar ir, ki in berachtani, hasta que me bendigas, o sea, hasta que la fuerza que tú tienes, esa fuerza de combate, me la des a mí. Y eso va a reforzar justamente las bendiciones que mi padre me dio antes de que me fuese a buscar o a hacer, construir otros caminos. Bayomer Elav, y entonces le pregunta Jacob al ángel, Mashmeja, le preguntó el ángel a Jacob, Mashmeja, ¿cómo te llamas? Bayomer Jacob, y él le dice, me llamo Jacob. Bayomer lo Jacob yehamer od shimcha ki in Israel. De aquí en adelante ya no serás más Jacob, que viene en hebreo de la palabra Jacob, que significa torcerse, retorcerse, tratar de escaparse, tratar de hacer mil cosas para poder sobrevivir. Y ya no será eso. Ki in Israel, te vas a llamar Israel, o sea, Yashar. En este momento que te has transformado en el guerrero, vas a estar presente, te vas a parar frente a la Metziut. La Metziut es el mundo occidental, ¿no? Y vas a poderte parar frente a todos ellos como lo que eres, como lo que has conseguido ser en esta lucha. Kisarita y Melokim, porque has podido con el ángel, Beima Anashim, y también con personas humanas vas a poder, que son Labán, de donde vienes, Esab, a donde vas, Batujal. Y entonces viene Jacob y le dice, Vaishal Jacob, Vayomer Agidana, Shmeja, le dice Jacob ahora al ángel, dime cuál es tu nombre. Vayomer Lama Seti Shal Shmi. ¿Por qué querés preguntar mi nombre? Vaivarejo Tosham, y lo bendijo allí. ¿Cuál es este tema de estarse preguntando mutuamente los nombres antes de terminar el encuentro? El encuentro que fue un encuentro de un combate. Simplemente tendríamos que entender que el preguntar los nombres debía haberse dado antes. O Jacob sabía quién era y también el ángel de Sab sabía quién era. Entonces, ¿por qué el preguntar nombres? ¿Qué es lo que significa el nombre? En hebreo nosotros tenemos una expresión que se llama leshem. Leshem quiere decir para, o sea, ¿qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Leshem ma ataosetse, ¿para qué tú haces esto? Entonces, cuando se pregunta el nombre, no solamente se está preguntando una identidad, se está preguntando la finalidad de esa identidad. O sea, se le está diciendo
cuál es tu fin, cuál es tu tafkid, cuál es tu función en este mundo. Si te llamas así, entonces quiere decir que tienes una función, ¿no? El ángel le preguntó a Jacob y Jacob le dijo, mira, hasta el momento mi función ha sido la Jacob, tratar de sobrevivir. Y dice, bueno, eso se acabó, de ahora en adelante tú eres Yashar, te pondrás derecho frente al mundo. Entonces Jacob le dice lo mismo, ¿y el tuyo? ¿Cuál es tu función? Entonces el ángel le dice, mira, ya me tengo que ir, ¿para qué preguntas mi función? Si yo te revelo cuál es mi finalidad, entonces acaba la historia, porque es el ángel de Esab, o sea, es aquel que siempre va a estar de alguna u otra manera poniendo una barrera al avance, pero va a llegar un momento en que se va a revelar que justamente el mal no era tan mal. Entonces, si me preguntas exactamente cuál es mi finalidad, la finalidad es cumplir la voluntad de Hashem para que tú crezcas. Si yo revelo eso ahora, desaparezco. O sea, ya no existo. Por eso no se lo reveló, no era el momento todavía. Eso va a quedar para después de Gog Magog, donde se le va a hacer Shejitar y Etzará, o sea, se va a eliminar la maldad en el mundo. En este momento todavía la tenemos. O sea, en este momento el nombre, o sea, la finalidad, a qué vino el ángel de Sal desde el principio del mundo hasta este punto y así sucesivamente hasta nuestros días, está todavía oculto, no se ha revelado. Pero va a llegar el momento que se va a revelar y nos vamos a dar cuenta que desapareció. Un nombre que su revelación indica justamente el que desaparezca.